Bueno, mis hermanos, continuamos en esta mañana maravillosa que Dios nos regala. Continuamos estudiando la palabra del Señor y continuamos hablando, hermanos, sobre este tema que hemos venido hablando sobre el varón perfecto, el varón conforme a la estatura de Cristo. Y estamos hablando sobre el marido en el hogar. Y hemos hablado de la responsabilidad principal del varón, que es amar a su esposa. Y el domingo pasado estuvimos hablando de que el varón en el amor debe estar orientado hacia su mujer. Debe cuidarla. Y quiero en esta mañana que vayamos un momentico a 1 Corintios capítulo 7, versículo 33, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 33. Allí hay un mandamiento para el varón hacia su esposa. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 33. Voy a leer el 32 para coger el contexto. Dice la palabra de Dios: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El 32. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos un orden en nuestra vida. Y la verdad es que tenemos que aprender a tener un equilibrio en estas cosas. El primer lugar le corresponde a Dios y siempre lo tendrá Dios. Y el segundo lugar debe tenerlo, para el hombre casado, debe tenerlo su esposa. Pero hay un peligro en esto, y estábamos hablando estos días en la reunión que hubo de solteros allá arriba en Santa Elena. El peligro de amar más el hogar que a Dios. El peligro de amar más el estar casado que a Dios. El peligro de tener la casa en primer lugar que a Dios. El peligro de tener a la mujer en primer lugar antes que a Dios. La mujer debe ser guardada y el varón debe buscar agradar a su esposa, sí, pero después de Dios. Ahora, el varón que no agrada a Dios no puede agradar a su esposa. El varón que no agrada a Dios no puede agradar a su esposa. ¿Por qué? Mire, hermano, toda cosa buena que usted haga para su esposa, sin obedecer a Dios, será perjudicial para ella. Toda cosa agradable que usted haga para su esposa, sin haber agradado a Dios primero, será perjudicial para su esposa. Y todo lo que usted y yo hagamos a nuestra o para su esposa, en contra de Dios, será mortal para ella. Por eso el primer lugar lo debe tener el Señor. Pero la Biblia da la orden a nosotros como maridos. En este versículo 33, maridos, los que están casados, pero el casado tiene cuidado de ¿qué? De las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Yo hago una pregunta en esta mañana, no quiero que la responda, pero solamente quiero que piensen. ¿Cuántos de ustedes como varones tenemos cuidado de las cosas de este mundo para agradar a la esposa? ¿De cuántas cosas nos toca tener cuidado para poder agradar a la esposa? Hermanos, la Biblia dice en 1 Pedro, el texto que hemos leído, que uno debe vivir sabiamente con una mujer. ¿Y qué cosas le molestan a una mujer? El más joven de todos dice, todas. Bueno, sí, en cierta manera, casi todas las cosas casi le pueden desagradar a una mujer. ¿Que por qué me habló así si ayer no me habló así? ¿Que por qué no me dijo buenas noches o buenos días? ¿Que por qué se levantó tan rápido? ¿Que por qué se quedó tanto tiempo? ¿Que por qué no llegó temprano o por qué llegó tan tarde? ¿Que por qué dejó ese grano de arroz? No le gustó, amor. ¿Que por qué no llama? Ayer todo me llama 10 veces y esta vez no me llamó en los 9. Ay, hermano. Por eso el texto dice que el varón debe tener cuidado de las cosas de este mundo. Porque el mundo sí que lo distrae a uno. Hacen la mano los distraídos. Eso sí que le molesta a las mujeres. ¿Cierto? Las damas les molesta a un varón distraído. ¿Cierto? Hermanos, en el trabajo de amar a la esposa
el marido debe agradar a su esposa. Por eso es maravilloso este texto. El varón, el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pero en ese trabajo de tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, cuidado, hermano, que por agradar a su mujer termine desagradando a Dios. Hay momentos en que nosotros como varones nos toca pararnos firmes frente a una esposa y decirle: no es no. Ellas pueden empezar a llorar, a decir: no me amas. Puede decir usted mantenerse: no. Porque si usted cede ante el capricho de la mujer, no le hará bien y desagradará a Dios. Y destruirá a la mujer. Mujeres, ¿les agrada a un varón que sea voluble en sus decisiones, que no sea capaz de mantenerse un no cuando debe mantenerse un no? ¿Ustedes se enojan porque sus maridos no les conceden todo? ¿Sí o no? Sí, la mayoría se enojan porque no les conceden todo. Pero en el corazón quieren que el varón no les conceda todo, porque no es bueno. Todo no es bueno. Lo que es correcto delante de Dios. Por eso es necesario entender ese principio, hermanos. Y vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Porque la otra parte que el varón debe hacer en el amor a su esposa es cumplir su deber conyugal. Capítulo 7, versículo 3. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Ahora, eso es para los dos, pero vamos a tomar esta parte del marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Ahora es interesante, hermano, ese principio. ¿Qué responsabilidad hay en el deber conyugal? Dice el texto muy clarito: el marido cumpla. ¿Y eso por qué? ¿Tiene algún compromiso? Sí. Es un compromiso. Es un deber, dice: cumpla con la mujer el deber conyugal. Hermano, cuando nos casamos, ¿cuántos deberes adquirimos para con ella? Yo creo que los varones nunca hemos hecho cuenta de cuántos deberes adquirimos. Y hacemos promesas, 3 o 4 promesas. Amor, yo te prometí amarte, yo te prometí esto. El resto yo no te lo prometí. Pero es interesante, uno de los deberes, porque los deberes del matrimonio no los impone el varón, ni los impone la mujer, los impone Dios. Y es lo que usted debe saber, hermanos. En el matrimonio ninguno de los dos debe imponer nada, porque ya nos han impuesto demasiadas cosas para hacer. Y hermano, no se comprometa con su mujer, que usted tiene demasiado compromiso con ella. Cumpla los que le otorgaron y no se le ocurra hacer ni uno más. Mujer, lo mismo. No se ponga a prometer lo que no debe prometer. Cumpla lo que debe cumplir. Por eso el texto es muy claro: el marido cumpla y la mujer asimismo también cumpla. Hermano, todo incumplimiento en el matrimonio es pecado. Todo incumplimiento de los deberes del matrimonio es pecado. Porque no es la esposa quien lo ordena, ni es el marido quien lo ordena, es Dios. Ese primer principio que estábamos estudiando ahorita, en el versículo 33, que el marido debe tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, ¿eso quién se lo impone? Dios. Dios impone al varón el tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Y todas las mujeres son distintas. Aunque los principios son iguales, en las reacciones son distintas. Por eso nosotros tenemos un trabajo grande en el amor a la esposa. Grande. Es cumplir el principio bíblico. Y lo triste de esto es que los que menos estudian la Biblia, ¿saben quiénes son? Los varones. Los que menos estudiamos la Biblia son los varones. Entonces, los que menos sabemos lo que Dios nos manda, ¿quiénes son? Los varones. Y somos los responsables de saber cuál es la voluntad de Dios, qué se debe hacer en la casa, qué no se debe hacer en la casa, y enseñar a la esposa, enseñar a los hijos, y tener cuidado del mundo, de la carne y del diablo, para no desagradar primero a Dios y no desagradar a la esposa y no desagradar a los hijos. Por eso es necesario, hermano, que entendamos estos principios y hagamos las cosas bien. Entonces, el versículo 3 es claro.
Hay un deber de satisfacción sexual para la esposa y hay un deber de satisfacción sexual para el esposo. Y el texto nos muestra por qué. La Biblia nos muestra que hay una sola condición para negársele a la esposa y una sola condición para negársele al marido. ¿Cuál es? Que estén en el culto. Eso es todo. Aquí no nada de eso, hermano. Después, ni una. Que estoy cansado, que estoy cansada, que me duele la cabeza, que no tengo ganas, que el perro está ladrando, que el niño está llorando, que sonó el teléfono. Bueno, miles de excusas que podrían haber. Dice la Biblia, hay una sola. Versículo 5. No os neguéis. Ese no es un no rotundo. No os neguéis el uno al otro, a no ser. ¿Por qué? Por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Cuánto tiempo? Algún. Muy poquito. Algún tiempo de mutuo consentimiento. El tiempo que ustedes duran para ocupar sosegadamente en la oración. Si nos ponemos a pensar en el tiempo que nosotros oramos, hermano, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto le dura la oración a un hombre? A ver. Gracias, Señor, amén. Ese es el tiempo que debes tener, hermano. Sí, la mayoría de las oraciones de nosotros no duran un minuto, ¿no es así? Lamentablemente somos un pueblo muy malo para orar. Pero dice, para ocuparos sosegadamente en la oración y después volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A veces nosotros no contemplamos, hermano, el peligro en que vivimos 24 horas. A veces el varón no mira que la esposa está en peligro 24 horas y a veces la mujer no mira que el varón está en peligro 24 horas. Y el versículo 2 muestra otra razón. Hay un peligro al abstenerse, hay un peligro al negarse, hay un peligro al no cumplir este deber. ¿Cuál es? La fornicación. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Miren, hermanos, la satisfacción sexual, el no negarse a satisfacerse el uno al otro, las dos cosas entran dentro del paquete de la responsabilidad matrimonial. Uno se casa para suplir la necesidad del otro y uno se casa para no negarse al otro. Uno se casa para cumplirle al otro los requerimientos de Dios. Los requerimientos de Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, en cuanto al amor del varón por la esposa. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos estos principios, porque la Biblia nos muestra realmente cómo protegernos unos a otros, cómo protegernos, cómo ayudarnos, y Dios quiere que lo hagamos de la manera correcta. Ahora, el amor del varón hacia la mujer debe ser un amor que la proteja. Yo le hago una pregunta, no contesten por favor hoy las mujeres. ¿Cuántos de ustedes se sienten protegidas por el amor de su marido? Recuerde que protección no es tener una casa, aunque es parte de la protección. Pero hay muchas mujeres que tienen casa, carro y beca y están desprotegidas. Y el amor de un varón hacia ella la protege. Vamos al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 8, un momentico. Oseas. Está en el Antiguo Testamento, no se les olvide, hermanos. Primero de los profetas. Oseas. Primero de los profetas menores. Oseas, capítulo 2, versículo 8. Todo ese capítulo 2 es maravilloso leerlo y que lo leamos todo. Pero vamos a leer el versículo 8. Y ella dice, y ella no reconoció que yo, ¿quién? Jehová en este caso, el esposo, el marido. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, que yo le daba el vino, que yo le daba el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ella ofrecía a Baal. Mire, hermanos, dentro de la protección que el varón debe brindarle a la esposa, debe proveerle todo, absolutamente es todo. Lamentablemente tenemos en el capítulo 2 una descripción de Israel como una mujer mala, una mujer prostituta, una mujer ramera, una mujer que amó los placeres y se olvidó de que con todo aquello que ella se descarrió, se lo daba a Dios. Y es lo triste que la iglesia también olvida.
La iglesia se olvida hoy en día de que todo lo que tiene, Dios se lo ha dado. Y que no puede tener más si Dios no se lo da. Que más bien puede perder todo lo que tiene porque Dios se lo puede quitar. Nosotros nos deleitamos con lo que Dios nos da. Nos descarriamos con lo que Dios nos da. Decidimos hacer lo que nos da la gana con lo que Dios nos da. Se nos olvida que todo viene de parte de Dios, para la gloria de Dios. Y es interesante que la mayoría de nosotros como cristianos, como esposa de Cristo, pensamos que no podemos vivir en este mundo si no nos ocupamos en algo en el mundo. ¿O no es así? ¿Y eso es verdad o es mentiras? Hermanos, ¿usted puede vivir en este mundo si no se ocupa en algo de las cosas del mundo? La Biblia dice que Dios nos llamó y nos sacó del mundo para que nos ocupemos de las cosas de Dios. La mayoría de nosotros estamos ocupados en las cosas del mundo, con las cosas de Dios, pero apartados de Dios. Y miren, hermano, vamos a mirar este texto. El varón debe proveer, es el proveedor de la esposa. De hecho, la Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, el varón que no provee primero para su casa, ha negado ¿qué? La fe, y es peor que un incrédulo. Uno como esposo, hermanos, tiene primero que proveer para que sus hijos busquen en primer lugar a Dios. ¿Saben, hermanos, que es triste ver en la iglesia muchos niños que tienen de todo, pero no tienen una Biblia? Y los padres tienen cómo comprarles una Biblia y tienen cómo darles una buena Biblia para que ellos estudien, pero no la tienen. Es interesante ver cómo los niños llegan al templo o a cualquier lugar, al colegio, van con un excelente celular. ¿Cuánto vale el celular? Pero no tienen una Biblia. ¿Esto es problema de quién? El padre. El padre debe ser el proveedor para la esposa y debe ser el proveedor para los hijos, como Dios lo es para nosotros. Ahora, si usted dice que no puede, no es que no pueda, es que no confía en Dios, no cree lo que Dios dice, porque Dios provee a través del que cree para su familia. Pero el que no cree, dice la Biblia, que le toca trabajar como un impío, sudar como un impío y comer aflicción y pan de dolor. ¿O no es así? Pero al que cree, Dios le provee si busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso, hermanos, varones que estamos aquí, primero debemos proveer para que nuestros hijos busquen a Dios. Segundo, ¿para qué debemos proveer para los esposos, para la esposa y los hijos? Para que vivan bien en el hogar. Después de la relación con Dios está la casa. La casa. ¿Sabe dónde disfrutan la vida de la comunión con Dios, la esposa y los hijos? ¿Dónde? En el hogar. Por eso la Biblia pone en segundo lugar la casa. Después de Dios, el hogar. Y el texto de Oseas 2:8, vamos otra vez. Porque el Señor le recrimina a Israel. Y ella no reconoció que yo Jehová, le daba, ¿qué? El trigo, el vino y el aceite. Recuerden que esos tres elementos son los elementos básicos en Israel. Las tres cosas que realmente necesitaba un judío era harina de trigo, vino y aceite. ¿Recuerden de estas tres que tenía la viuda? ¿Aceite y qué? Harina. Un poquito de harina y aceite. Mire, hermano, teniendo arepa, con eso es suficiente. ¿O no es así? En el pueblo de Israel, en este texto, yo le daba lo que ella necesitaba básico, lo básico. Harina de trigo, vino y aceite. Tres cosas también que representaban mucho en la adoración a Dios. Con la harina se adoraba a Dios. Se acuerda que se hacían hojuelas para presentar delante de Dios. Con el vino ha sido siempre la representación de la alegría del pueblo. Y el vino tenía unos usos medicinales y tenía muchos usos en Israel. Y el aceite, aparte de ser un ingrediente de la cocina, era un gran elemento en todos los rituales de Israel. Tres cosas que se usaban para la gloria de Dios y tres cosas que se usaban para el beneficio de la persona. Por eso, hermanos, es maravilloso entender estos principios en cuanto a la protección de la esposa y de la familia. Uno como varón es el protector del cuerpo de su esposa, amante de su esposa. Por eso vamos a Efesios 5, a mirar el texto de Efesios 5, que lo hemos leído varias veces, pero vamos a volver a leer. En el versículo 28 habla de esa parte, de ser el protector de ella. Efesios capítulo 5, versículo 28 al 30.
Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. La mujer ame a su el marido ame a su mujer como ama su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo sabe un hombre que realmente se ama a sí mismo? Cuando ama a su esposa. ¿Cómo sabe un cristiano cuando se ama a sí mismo? ¿Cuándo? Cuando ama a sus hermanos. Porque ¿qué? A veces no terminamos, como dice la Biblia, amen a los demás como se aman a sí mismos. Y yo me ponía a pensar, pero ¿cómo así cuando me amo a mí mismo? Es que cuando habla de amarme a mí mismo, no está hablando de amarme a mí, sino el resto del cuerpo mío. Es distinto. Amarme a mí no es amarme a mí, es amar el resto del cuerpo mío. O sea que si yo quiero amarme a mí mismo, ¿a quién debo amar? A ustedes. Si yo quiero buscar el beneficio para mí, ¿el de quién debo buscar? ¿El mío o el de ustedes? El de ustedes. Si yo quiero amarme a mí, ¿a quién debo amar? A mi esposa y a mis hijos. Si yo quiero buscar el bien para mí, debo buscar el bien para ellos, no para mí. Por eso en la búsqueda del amor hacia mí, debo morir yo para que ellos vivan. Y eso fue lo que hizo el Señor. Jesús se amó a sí mismo amando a su cuerpo. Pero por amor a su cuerpo tuvo que morir. Tuvo que morir Él. Por eso, hermanos, qué maravilloso es poder proteger a la esposa y a los hijos. Y el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Cuando uno no protege a la esposa, se aborrece a sí mismo. Cuando uno no protege a los hermanos, se aborrece a sí mismo. La diferencia de amar, ¿cuál es? Lo contrario de amar, ¿cuál es? Aborrecer. Lo contrario de amar es aborrecer. Dice en 1 de Juan: el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. El que no ama, aborrece. Cuando yo no quiero el bien para otro, recuerde que amar no es decirle te amo. Amar no es traer un detalle. Amar es la decisión de hacerle bien al otro, y especialmente en aquello que el otro tiene dificultades. Eso es amor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. No lo hace. Si no lo aborrece, ¿qué hace? Dice, la sustenta. ¿Y qué más hace? Y la cuida. ¿Cómo? No como Él quiere, sino como Cristo a la iglesia. Hermanos, miren, como creyentes, Dios nos ha dado todo. Dice la Biblia que todo lo que usted y yo necesitamos para vivir en esta tierra y para vivir en el cielo, ya lo tenemos. Pero todo está ¿en dónde? ¿Dónde está todo eso? En Cristo. En Cristo. Todo el que tenga una mala relación con Cristo no disfrutará nada de lo que tiene, nada de lo que Dios le ha dado. Migajas, minucias, migajas, pero no la verdadera esencia de la gracia de Dios. Y si algo, hermano, quiero que ustedes y yo aprendamos es, hermanos, si usted busca su beneficio, estará aborreciendo a los demás. Si usted busca su beneficio, estará aborreciendo a los demás. Y tenemos que trabajar en eso, hermanos, nosotros todo el tiempo, porque nosotros por ahí siempre buscamos nuestro beneficio. Siempre lo estamos buscando. Ay, ese mal olor no me gusta, me quito de ahí. Pero usted que ese mal olor es un hermano. Esa bulla no me gusta, me voy de ahí, pero esa bulla es de un hermano. Puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto. Hay que hacer lo que Jesús hacía. Él no se acercaba a los mejores, se acercaba a los peores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es maravilloso este texto 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, jamás, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo en la iglesia. Hermanos, ¿cuál es su carne aquí? El hermano que está al lado suyo. Y no el que está al lado. Todos los hermanos son mi carne. Por lo tanto, si yo busco mi propio beneficio, debo amar a mi hermano, debo cuidar de mi hermano, debo proteger a mi hermano, y si es necesario morir por él. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos nuestro propio beneficio humana y carnalmente. ¿Qué es? Me alejo del hermano, me voy del lado del hermano, no le hablo al hermano, no trabajo más con el hermano, no le insisto más al hermano, no lucho más por él.
Y eso pasa en el hogar, lamentablemente. Por eso la opción que únicamente le queda al ser humano es el divorcio. ¿Sabe por qué? Porque está aborreciendo al otro y aborreciéndose así mismo. Recuerde que el que quiere divorciarse del otro, aborrece al otro, se aborrece a sí mismo y lamentablemente aborrece el pacto con Dios. Aborrece el pacto con Dios. Y entra en cosas que Dios aborrece. Y el versículo 30, ¿por qué uno tiene que proteger al otro y por qué no puede aborrecer al otro? Dice, porque somos miembros de la esposa. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. ¿Sí sabía usted que usted es miembro del cuerpo de su esposa y de su esposo, de los huesos de su esposo y de su esposa y de su carne? Porque Dios nos ve como uno solo. Por eso, hermanos, qué bueno que tengamos cuidado en esta parte y hagamos lo necesario para ser los proveedores de ella. El varón debe proveer lo que es necesario. Y por favor, mujeres y varones que estamos aquí, hermanos, salgámonos de ese sistema mundano. Que hoy se puede vivir, hermanos, con poco, pero siempre y cuando no entremos en suplir todos esos deseos que el mundo quiere. Supliendo las necesidades podemos vivir con poquito, pero supliendo deseos, nada nos alcanza. Nada nos alcanza. Y cuando una esposa está en casa administrando bien las cosas, con lo poquito puede hacer mucho. Con lo poquito puede hacer mucho. Y de hecho Dios se deleita con lo poquito, haciendo grandes cosas. Y damas, por favor, no le pidan demasiado al varón. El varón cuidémonos de no traer cosas que no sean necesarias y de no gastar el dinero, como dice la Biblia, en lo que no es pan, pero sí preocupémonos de suplir todas las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas de un hogar? Comida, bebida y el abrigo. El abrigo incluye la casa, incluye la cobija, incluye la cama, ¿cierto? El Señor sabe que en estos tiempos la comida a veces incluye también una nevera y una estufa. Pero no tiene que ser una estufa de 8, 10 millones o un mesón de aluminio. No. Algo donde cocinar. Algo donde cocinar. Hermanos, tenemos que aprender a vivir dentro de los marcos del Señor. Si Dios le da abundancia, mejor. Pero no gasten las cosas en lo que no deben, no se metan en deudas por vivir según el sistema. Pero varones, proveamos, porque Dios provee a través de nosotros, proveamos para el hogar. Y vamos a Isaías 54. En Isaías 54 vamos a hablar dentro de la parte de ser protector de la esposa, tenemos que aprender a ser el guardaespaldas de ella, el guardaespaldas de la mujer. Mujeres, ¿cuántas de ustedes les gusta salir solas? Les gusta salir solas. ¿Sabe que por naturaleza a la mujer no le gusta salir sola? ¿No le gusta andar sola? Excepto cuando quiere hacer lo que le da la gana. O sea, cuando es rebelde. En Isaías capítulo 54, un texto que usted también debe leer completico, así como Oseas 2, habla de ese amor eterno de Jehová hacia Israel. Recuerden, hermano, que nosotros estuvimos hablando en la reunión de pareja, estuvimos hablando sobre amor por siempre. Estuvimos hablando de eso. Decidir amar hasta el fin. Decidir amar hasta el fin. Estar con él o con ella, sin importar lo que pase, sin importar lo que toque enfrentar. Y no importa que quedemos en la ruina, nos toque morir juntos hasta el fin. Isaías 54 es un texto maravilloso y quiero que lo leamos en cierta manera todo. Y básicamente aquí terminaremos esta mañana en este texto. Vamos al versículo 1. Hablándole Dios a Israel, le dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Recuerden que Jacob, ¿cuántas mujeres tuvo Jacob? 2. La mayor parecía un curí, pero la menor era estéril, ¿cierto? ¿O no es así? Lea daba hijos y se burlaba. Ya llevaba como 4 y Raquel, nada. Y este es el ejemplo. Este es el ejemplo que está tomando en la 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Hablándole a Judá.
levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, mientras que la otra tenía hijos y se burlaba. Recuerden que hay otro ejemplo también del Cana, ¿cierto? Ana y Penina. Penina igual, con hijos y burlándose de Ana. Pero la mujer que espera en Jehová, esa será alabada. La mujer que busca ser feliz con su marido tendrá amargura. La mujer que busca tener felicidad con Dios será feliz con su esposo. Mira, la felicidad de un varón no es nuestra esposa ni sus hijos, es Dios. Pero esa felicidad Dios la da y permite que uno la disfrute a través de Cristo Jesús primeramente, pero también de su esposa y sus hijos. Pero la verdadera fuente no está en ellos. La felicidad de una mujer no es el marido, no debe ser el marido jamás, debe ser Cristo. Pero esa felicidad Cristo hace que la disfrute a través de su esposo y sus hijos. La felicidad de un hijo no debe ser sus padres, debe ser Cristo. Pero Dios permite que lo disfrute a través de sus padres. Por eso la prioridad para usted y para mí es Jesús. Conocer a Jesús, deleitarnos en Él, ser felices en Él. Porque el que no es feliz en Él, no es feliz en nada. Entonces dice, levanta canción, alégrate, y da voces de júbilo. ¿Quién? La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Es interesante, hermanos. Según la Biblia, ¿quién tiene más opciones de tener hijos? ¿La que está casada o la que se separa? ¿Quién tiene más opciones de tener hijos? ¿La que está casada o la que se separa? ¿Quién? Lean el texto de la que no. ¿Sabe, hermanos, que aún en eso es protección? La mujer separada queda a la deriva. Y cualquier hombre busca es para tenerla sexualmente y posiblemente embarazarla sin querer, como dicen por ahí, queriendo. Pero en el hogar los hijos se planean, ¿o no es así? ¿Cuántos hijos tiene una mujer casada? Los que planea. ¿Y cuántos puede tener una mujer separada? Miren lo que dice el versículo. La que nunca tuvo de parto, porque más son los hijos de ¿quién? La desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Porque aún en eso hay protección. Mire, hermano, Dios no quiere que ninguna esposa esté a la deriva, que esté desamparada ni desprotegida. Y Dios no quiere que ningún hijo nazca fuera de un hogar. Ninguno. Por eso prohíbe toda clase de relaciones sexuales antes del matrimonio. Y prohíbe toda clase de adulterio. Para que todo sea dentro del marco del hogar. Todo suceda dentro del marco del hogar. Ahora, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Recuerden que esta palabra está siendo dada a Israel como nación, pero es aplicada al hogar. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. ¿Por qué? Porque el galán aparece ahí. ¿Por qué? Dice, porque tu marido, ¿quién es? Fue el que te hizo. Mire, hermano, uno de los problemas que tenemos en los hogares es que nosotros los maridos no estamos formando a nuestras esposas. Y no tenemos el privilegio de decir, amor, me gozo en haberte formado. Los padres no estamos trabajando con nuestras hijas y no nos alegramos de decir, me alegra de haber formado a mi hija así. Dejamos que el mundo, que el internet, que la televisión la forme, pero no nosotros. Dejamos que la esposa la forme cualquier cosa, menos nosotros. ¿Quiere estudiar la Biblia? Lea. ¿Quiere crecer? Escuche. ¿Quiere crecer? Vaya al culto. ¿Y nosotros qué trabajo tenemos con ellas? Dios quiere que cada esposa sea protegida por el varón, para que cada esposa trabaje al lado del varón, al Señor primero, y después en el hogar, y después en cualquier parte, pero siempre el Señor. Por eso es interesante, el Señor dice, no temas. ¿Cuántas mujeres tenemos hoy en día en la iglesia confundidas y avergonzadas? Porque no tienen un marido que las proteja.
Y uno de los problemas de dejar a la mujer que actúe públicamente es ese es el problema, que terminan avergonzadas y confundidas. Pero lamentablemente a veces nosotros no dejamos que la mujer sirva, pero nosotros tampoco servimos para que ella nos ayude a nosotros, que es el problema. Entonces, retírense ustedes y no hacemos mejor nada. Mire, hermanos, muchas veces en mi vida ministerial yo quise traer la toalla y decir, no más. Pero al mirar las escrituras, yo tengo que permitir que mi esposa le sirva a Dios al 100% y permitir que mis hijos le sirvan a Dios al 100%. Pero para que ellos le sirvan al 100%, ¿qué debe ser real en ellos? Que yo esté sirviendo a Dios, ¿cuánto? Al 100%. Y a pesar de que muchas veces quise tirar la toalla porque ya está en el pasado, lucho para que ellos le sirvan al Señor. Y mi mayor anhelo con mis hijos es que le sirvan a Dios. No sé exactamente todavía muchas cosas de las que Dios haya trazado para ellos, pero aún así debo luchar para que, sin importar lo que Dios les haya puesto a hacer ellos, le sirvan al Señor como prioridad. ¿Por qué? Porque Dios me puso una responsabilidad alta y es ser el proveedor y el protector de mi esposa y de mis hijos. Un día mi hija va a salir de mis manos y va a estar en las manos de otro varón que debe seguir con la misma tarea hasta que la muerte se separe. La vida de mi hija conmigo se separa con el matrimonio. La vida de mi hijo conmigo se separa del matrimonio. La vida con mi esposa no la separa sino la muerte. La responsabilidad que tengo con mi esposa la separa la muerte. La responsabilidad que tengo con los hijos la separa el matrimonio. Pero aunque ellos se casen, la responsabilidad espiritual continúa, no solamente con ellos, sino con los hijos de mis hijos, hasta donde el Señor me permita ver. Si los hijos se casan jóvenes, uno puede ver los nietos y de pronto los bisnietos. Si uno los reserva para uno en la casa, no ve nada, sino hijos consentidos, que son una vergüenza a veces para uno. Por eso es importante entender este principio, hermanos, y es maravilloso ver el versículo 5. ¿Por qué no serás confundida ni serás avergonzada? ¿Por qué no serás afrentada? ¿Por qué olvidarás las vergüenzas de tu juventud y la afrenta de tu viudez no tendrá más memoria? Miren, hermanos, escúchenme esto. Hay mujeres que no han podido salir del trauma de su hogar. Hay mujeres que les ha ido muy mal como hijas. Y hay muchas que se casaron huyendo de sus hogares y no han podido salir del trauma de su familia, sino que entraron en un nuevo trauma de su hogar. ¿Sabe por qué? Porque no hay un varón que sea conforme a Cristo Jesús. Jesús le dice, vea, haré que olvides todo tu pasado. Haré que olvide todo tu pasado. Dios se lo prometió, Israel no quiso, que fue el problema. Y la mujer que no quiere someterse a su esposo nunca podrá salir de su pasado. Escuchen, hermano, esta. La mujer que se revela a su marido y no se somete a su esposo no tiene esperanza de salir de su pasado. Su pasado la esclavizará por mucho tiempo y posiblemente hasta la muerte. Lo mismo le pasa a la iglesia. La iglesia, cuando Dios nos sacó del mundo, nos sacó para sacarnos de la afrenta, de las vergüenzas, de toda aquella cosa del mundo. Pero si usted no se somete a Dios, el mundo seguirá teniendo influencia sobre usted y será esclavo hasta que la muerte nos separe. Pero cuando nos sometemos a Cristo, hermano, el pasado queda en el olvido. Las vergüenzas de la niñez, las aflicciones de la niñez, de la juventud, quedan en un pasado, porque el amor de Cristo lo llena todo. Por eso, varones, tenemos que analizar, si su esposa no ha salido de las aflicciones de su casa, está demostrando que usted no está siendo el protector de ella, no está siendo el proveedor de ella, no está cumpliendo con ella la responsabilidad marital, la responsabilidad de ser pastor de ella. Que pueda decir la esposa, sí, eso me pasó, pero no importa, gracias a Dios me dio un mejor hogar. Por eso el Señor le dice sus palabras en el versículo 4 y remata en el versículo 5 dándole el por qué. ¿Por
¿por qué no serás confundida? ¿Por qué no seguirás más en vergüenza? ¿Por qué no seguirás más en afrentas? ¿Por qué olvidarás la vergüenza de tu juventud? ¿Por qué? Dice, porque tu marido es ¿qué? Es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Hermano, ¿por qué la suegra y el suegro siguen molestando a su esposa? ¿Sabe que cuando una suegra y un suegro siguen fregando a su esposa es porque usted como varón no está tomando la responsabilidad de ser protector de ella? Dile, qué pena, suegrita, suegrito, qué pena. Pero un día usted me entregó a su hija. Un día yo compré a su hija. Antes se daban las arras, ¿cierto? Antes se daba dote, era comprada. No más tuya, ahora es mía, así que no más. Hoy lamentablemente se perdieron esas buenas costumbres. Entre los quichuas sucede. Un matrimonio entre los quichuas es tremendo. El varón, cuando el varón va a pedir la mano, llega con un camión, literalmente con un camión de víveres. Y es interesante. Y nosotros lo hemos visto. En ese camión llegan frutas, gallinas, cuy, papa, de todo. Es un camión completo y es literal, hermano. Y nosotros hemos visto eso. Llega el papá con el muchacho a la casa de la muchacha y muchos convidados a descargar el camión. Y es interesante cuando empiezan a entrar con bultos, con cajas, de todo. ¿Y sabe para qué eso? Para que los padres de la muchacha, con todo eso, inviten a todos los que quieren a la boda. No es una tarjeta ahí de media panela, te invito a mi boda. No es con una gallina, tome, vaya a mi boda. Con una caja de frutas, vaya a mi boda. Interesante, pero costoso. Costoso. Entre el pueblo quichua, el pueblo ecuatoriano. Pero es interesante, hermanos, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. ¿Sabes? Tu Redentor, el que te compró, el que te hizo propiedad. Versículo 5. Tu Redentor, el Santo de Dios de toda la tierra, será llamado. Ahora sigamos leyendo. Dice, ¿por qué? Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. ¿Cuántos han conseguido mujeres o hemos conseguido mujeres así? Con aflicción, que vienen de su casa con aflicción. A veces con espíritu triste, como abandonadas, tristes, muchachas en sufrimiento. Y especialmente cuando una mujer conoce a Cristo y su familia no lo conoce, la tratan así. La tratan así. Como esposa, dice, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Mire, hermanos, quiero que miremos varios principios aquí. Hermanos, las mujeres tienden a enojarse con uno por un buen rato. ¿O no es así? Varones, ¿alguno de ustedes ha tenido a su esposa molesta un día? Alcen la mano los que han tenido a su esposa molesta un día. Un día, completico. A algunos les da pena alzar la mano porque la mujer es la que dice, álzala y verá. ¿Cuántas han tenido molesta una semana? 15 días. Hay mujeres que han estado molestas meses con su marido. Lo triste es que el varón haga eso. Lo triste es que el varón haga eso. O sea, por naturaleza Dios nos creó para respirar profundo. Y se acabó el problema. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero la mujer tiene dentro de su parte por el pecado un problema serio, es que se puede molestar mucho, cosa que no debe ser. Pero mire la promesa que Dios hace siendo protector. Vamos allí, en el versículo 7 y 8. Hermano, ¿alguna vez ha abandonado a su esposo un rato? Varones, alcen la mano los que por rabia, por molestia, por enojo con su esposa la han dejado y salen un ratito. Dan una vuelta. Uno tira la puerta. Algunos diplomáticamente inventan. Voy para la cancha. Voy a hablar con el vecino. Voy a reparar el carro. Inventan cualquier cosa.
no quieren salir, solamente que están molestos y al varón le sirve dar una vueltica y volver. Pero dice la Biblia, es interesante, el varón, si se molesta con su esposa, debe recogerla con grandes misericordias. Uno de los problemas que tenemos los varones, si fallamos en la protección, es que salimos, la abandonamos un momentico, salimos, damos una vuelta y regresamos como si nada, pero no con misericordia. ¿Qué espera una mujer que está molesta con su marido y sabe que su marido está molesto y el marido sale a una vueltica y regresa como si nada? ¿Cómo se siente? Pero qué bonito que el marido vuelva, regrese respirando y diga, amor, venga, perdóneme, fallé. Aunque no tenga razón en todo, te pido perdón por esto, por aquello. Eso es protección para la esposa. Eso es protección para ella. Mira lo que dice el siguiente versículo. Con un poquito de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Dice la Biblia, airado, ¿cierto? ¿Pero qué? Pero si usted se aira un momentico con su esposa, posiblemente que si usted se molesta con su esposa un momentico, ella se va a molestar un momentote. ¿Cuál es la mejor manera de evitar el momentote a la mujer? ¿Cuál es? Mire lo que dice el versículo. Con un poquito de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿Dice quién? Jehová, tu Redentor. Recuerde que Él es el modelo de vida para nosotros los hombres. Ahora, si yo me molesto un momentico con mi esposa, como muchas veces lo hemos hecho, uno regresa, amor, perdóneme. Pero la pregunta es, ¿a la mujer le queda fácil perdonar rapidito? Por eso el Señor le dice, tendré misericordia de ti eterna. O sea, amor, aunque usted siga molesto un ratico más, yo me portaré bien contigo, corazón. Vaya, hermano, que eso no es fácil para nosotros, ¿sí? Pero es posible en Cristo Jesús. El que trajo toda esta satisfacción para nuestra vida es Cristo. El que trajo toda esa satisfacción para nosotros es Cristo. Es imposible hacer esto sin Cristo, hermanos. Es imposible hacer esto sin Cristo. Es imposible que usted lo haga si no estudia la palabra, si no crece en el conocimiento de Dios. Es imposible si usted no lo hace en la comunión de un cuerpo. Para que esta mano toque a mi esposa necesita estar en comunión con el brazo. Y para que el brazo en unión con la mano toque a mi esposa tiene que estar en comunión con el tronco. Y todo el tronco en comunión con la cabeza. Pero si no está en comunión con la cabeza, no voy a poder hacer lo correcto con mi esposa nunca. Y usted como esposo tampoco. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros entendamos estos principios y entendamos, varones. El varón tiene que depender de Dios, porque ¿cuál es el protector del varón? Cristo. ¿Quién es el proveedor del varón? Cristo. ¿Y por qué a algunos varones no les alcanza las cosas, ni el sueldo, ni la provisión para la casa? ¿Por qué? Porque están dependiendo de su trabajo, están dependiendo de su empresa, están dependiendo de su mamá, de su papá, menos del Señor. Cuando usted depende del mundo, depende de su trabajo, depende de este perverso mundo, le va a faltar de todo a su familia. Pero cuando dependa de Cristo, no le va a faltar nada de lo necesario. Escuche, nada de lo necesario. ¿Un televisor es necesario? ¿Un microondas es necesario? ¿Un juego de sala es necesario? ¿Un buen comedor es necesario? No. Por eso Dios dice, no gasten el dinero en eso, hermanos. Cuando haya abundancia, cómprense uno, no hay problema. ¿Pero qué es necesario? El arrocito en casa. Ese es necesario. Algo para el juguito. Es necesario. Un techo. Es necesario. Una cobija. Es necesario. Eso sí es necesario. ¿Es necesario un carro? No. Si tienen, maravilloso. Pero eso no es una necesidad. Por eso, hermanos, es maravilloso entender estos principios. Por eso dice la Biblia, ella no reconoció que las cosas básicas yo se las daba. ¿Cuál es el pan de cada día en nuestro día? No es la papa, es el arroz, ¿cierto? Mire, teniendo arroz, hermano, no hay problema. ¿O no es así? Teniendo arroz, no hay problema. El problema ya con los diabéticos, que no pueden comer harina, sí tienen problemas ahí.
Pero un arrocito, hermano, con cualquier cosa, un poquito de arroz con un poquito de cebolla, suave, sabe bien. Con sola salecita o aceitico, no hay problema. El que come poquito, el que come bastante, un platado. Y abunda. No es necesario que haya algo para el jugo. Con que llegue agua a la casa, se puede. Pues no es así. ¿Alguna vez han comido arroz con sal y agua? Si usted no ha pasado por eso, no sabe realmente qué es gratitud. No sabe qué es gratitud. Miren, hermanos, no estamos acostumbrados a este perverso mundo y no a la voluntad del Señor. Las cosas básicas, mujeres específicamente, mujeres que a veces son muy inconformes. Aprendan a estar contentos con lo poquito. Sabe que las dos cosas más importantes que usted debe tener es a Cristo en su corazón y un varón que dependa de Cristo. El resto, no importa cómo venga. Nuestro Señor, el ejemplo de todo esto, nunca tuvo nada de lo que nosotros tenemos. Y era el Dios eterno, el feliz por los siglos de los siglos. Por eso, varones, quiero concluir aquí. Como varones, tenemos que agradar a nuestra esposa, pero primero teniendo en cuenta a Dios. No se le ocurra darle gusto a su esposa en nada que esté en contra de Dios, ni en nada que sea capricho de ella, sino en aquello que Dios quiere, para que no desagrades a Dios. Varón, no le rinda cuentas a su esposa como su jefe. Mujer, no le pida cuentas a su marido como si usted fuese la jefa de él. El jefe del varón, ¿quién es? Cristo Jesús. Exhórtelo a que haga las cosas dependiendo de Dios y para agradar a Dios, no a usted. Porque cuando el varón tiende a agradar a la mujer sin pensar en Dios primero, el hogar cae bajo juicio. Satanás se aprovecha de ustedes. Varón, parece firme, porque usted debe ser el protector. Pero varón, el responsable de todas las cosas de la mujer es usted. Es usted. Así que, ¿cuántos varones? No respondan. ¿Cuántos varones saben cuántas toallas higiénicas tiene su esposa hoy? Algunos ni idea de eso. Algunos ni saben que las usan. El labial, que esto para aquello, es responsabilidad del varón. Y mujeres, aprendan a depender del varón. La mujer que no sabe pedirle permiso a su esposo en todo, como el varón debe pedirle permiso en todo a Cristo, esa mujer y ese varón tienen serios problemas con Dios. Y recuerden que el modelo de nosotros es Cristo. Jesús nunca hizo nada sin pedirle permiso al Padre. El Espíritu nunca hace nada sin el permiso del Hijo y del Padre. El varón nunca debe hacer nada sin el permiso de la Trinidad y la Biblia. Y la mujer nunca debe hacer nada sin el permiso de Dios, su esposo y la palabra de Dios. Los hijos sin el permiso de Dios, sus padres y la palabra. Y así sucesivamente. Entre más bajo el rango, mayores las responsabilidades para pedir permiso. Por eso, hermanos, qué bueno es aprender a ser el protector de las personas que Dios puso a nuestro cuidado, como Cristo, por proteger a su esposa, tuvo que perder aún su propia vida, para darnos vida a nosotros, por los siglos de los siglos. El mundo no acepta esto. Y si usted piensa como el mundo, a usted le rechinarán los oídos al escuchar esto. Pero este es el principio bíblico. Porque Dios es un Dios de orden. Y donde hay orden, hay bendición. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por los principios y gracias por darnos esta responsabilidad. Y gracias por poner a cada mujer bajo la protección de un varón. Y todos bajo el cuidado de Cristo. Yo te pido perdón, Dios, por todas las veces que no he hecho esto con mi esposa y con mis hijos. Y todas las veces que también como siervo tuyo no he hecho esto con las ovejas. Y oro, Dios, para que le conceda a mis hermanos el mismo privilegio. Y podamos vivir en unidad y amarnos los unos a los otros. La gracia tuya sea sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.